Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Inés María Vinuesa, soy residente de primer año de cardiología del Hospital Argerich y en el día de hoy voy a presentar un reporte de caso. Taquicardia ventricular monomorfa en paciente con miocardiopatía dilatada, isquémico-necrótica, no aterosclerótica. En cuanto al cuadro clínico, estamos frente a un paciente varón de 30 años con antecedente de miocardiopatía dilatada de probable etiología isquémico-necrótica, internaciones en el año 2010, 19 y 20 por episodios de taquicardia ventricular monomorfa, presenta cuadro de disnea clase funcional 3 y palpitaciones de 2 horas de evolución, por lo que consulta a guardia externa de este hospital. Como antecedentes, el paciente es extabaquista con 10 paquetes al año, presenta herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo en el año 2006 y en el año 2016, con requerimientos de intervención quirúrgica de urgencia. Presenta a su vez una miocardiopatía dilatada y disfunción ventricular severa e internaciones en 3 oportunidades por taquicardia ventricular sin descompensación hemodinámica, con requerimiento de cardioversión eléctrica en 2 oportunidades y cardioversión farmacológica en una. En cuanto a la evolución en unidad coronaria, a su ingreso se realiza un electrocardiograma, donde como podemos observar en la diapositiva, estamos frente a un ritmo de taquicardia a QRS ancho, regular, monomorfa, con una frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto y un eje en menos 75. Cumple con el primer criterio de Brugada, de ausencia de RS en precordiales, a pesar de que podemos observar una primera deflexión positiva en B1. Sin embargo, al no estar presente en el resto de las derivaciones, puede considerarse positivo. A su vez, se observa una disociación auriculoventricular y cumple con el criterio morfológico de Brugada, ya que en las derivaciones precordiales de B1 a B6 presentan una polaridad negativa, cumpliendo de esta manera todos los criterios de Brugada. A su vez, presenta el primer criterio de Berekei con presencia de polaridad positiva del QRS en ABR. Podemos decir entonces que estamos frente a una taquicardia ventricular monomorfa de probable origen apical. Se realiza cardioversión farmacológica exitosa con lidocaína y amiodarona y un siguiente electrocardiograma control en el cual podemos observar un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 65, un eje en más 90, un PR de 200, un QRS de 80, un QT corregido de 500, presenta T negativas en precordiales de 1 y ABL y Q anterior extensa compatible con secuela de necrosis. Estamos entonces frente a un paciente con miocardiopatía dilatada de probable etiología isquémico-necrótica que presenta taquicardia ventricular monomorfa en varias oportunidades, por lo cual se realizan distintos estudios complementarios para abordar el diagnóstico del mismo. En esta imagen estamos frente a una cinecoronariografía con una proyección apical anterior, anterior oblicua derecha, en el cual podemos observar claramente una disminución del calibre en el tercio medio de la arteria descendente anterior. A su vez, siguiendo con el ventriculograma, podemos observar claramente que hay una dilatación apical del mismo con hipoquinesia asociada, compatible con un aneurisma ventricular. Estos hallazgos se pueden observar también en un ecocardiograma transtorácico, en el cual estamos frente a una vista apical 4 cámaras, donde se puede observar la dilatación apical, donde compatible nuevamente con un aneurisma ventricular y también disfunción severa del ventrículo izquierdo. Se procede entonces a la colocación de un dispositivo CDI Biotronic BBI y posterior ablación. Sin embargo, cabe destacar que en este paciente se hizo ablación de sustrato y no ablación de la taquicardia clínica, debido a que no se pudo inducir la misma. Como vemos en esta imagen, se evidencia la presencia de una taquicardia ventricular inducida, la cual tiene una morfología distinta a la que presentó nuestro paciente. Posteriormente a la ablación, el paciente es dado de alta y ingresa a consultorios externos para nueva evaluación. Allí se realiza lectura del CDI, donde no se evidencian trazados compatibles con taquicardia ventricular y el paciente a su vez evolucionó asintomático.
A modo de discusión entonces, la estenosis coronaria iatrogénica tras un procedimiento quirúrgico es una complicación poco frecuente, pero que conlleva alta tasa de morbo y mortalidad. Presenta una baja incidencia en pacientes sometidos a reparación de un traumatismo cardiotorácico penetrante. Puede manifestarse durante el procedimiento infarto agudo de miocardio, arritmia ventricular o shock cardiogénico, y en estos casos debe realizarse bypass coronario de urgencia. Sin embargo, la presentación clásica es la aparición de angina inestable, arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte súbita luego de varios meses del procedimiento. La taquicardia ventricular monomorfa es una causa importante de muerte súbita y morbilidad en pacientes con enfermedad coronaria. El mecanismo de arritmia es, en más del 95% de los casos, la reentrada originada en un tejido cicatrizado o en fase de cicatrización. Las regiones de fibrasis, con haces de miocardio vivo entrelazado, como se observa en el aneurisma ventricular, crean un bloqueo de conducción fijo y o funcional con una conducción interrumpida y lenta, llevando al mecanismo desencadenante de la arritmia. En cuanto al tratamiento, el primer caso de eliminación de la taquicardia ventricular fue la resección quirúrgica del aneurisma ventricular en 1959, la cual se encuentra en desuso debido a la alta tasa de mortalidad intraquirúrgica. Hoy en día, el cardiodefibrilador implantable se ha convertido en el tratamiento de elección en pacientes con arritmia ventricular asociada a enfermedad coronaria, dada que la reducción significativa en la tasa de mortalidad al disminuir los casos de muerte súbita cardíaca. No disminuye el número de eventos arritmogénicos, por lo que se recomienda realizar terapia combinada con tratamiento farmacológico o ablación, siendo esta última de elección para aquellos con taquicardia ventricular monomorfa sostenida debido a su menor tasa de recurrencia. En los casos de taquicardia ventricular no inducible, mal tolerada o con cambios morfológicos, la ablación del sustrato puede realizarse mediante el uso de un sistema de navegación 3D, donde la energía de radiofrecuencia se administra en regiones de tejido cicatrizal que se correlacionan topográficamente con la región de origen del circuito de reentrada de la taquicardia y corresponde a áreas de voltaje extremadamente bajo, siendo cerca de 0,5 a 1 mV. A diferencia de la ablación inducida por la taquicardia clínica, en estos casos no es posible evaluar la efectividad de la ablación al no poder localizar sustratos de la taquicardia residual. La taquicardia ventricular monomorfa se da principalmente por mecanismo de reentrada en pacientes con enfermedad coronaria crónica y cicatriz, siendo en este caso el sustrato de la misma un aneurisma ventricular secundario a una lesión no aterosclerótica de la arteria descendente anterior. Debido a su alta tasa de morbo y mortalidad y recurrencia, se debe optar por un tratamiento efectivo utilizando en la mayoría de los casos terapia combinada, siendo de elección el implante de un dispositivo CDI para disminuir la incidencia de muerte súbita y el uso de ablación de sustrato y o antiarrítmicos orales para evitar la recurrencia. Muchas gracias.